Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes a todos. Desde el programa Eurosocial, el programa de la Comisión Europea para la Cohesión Social en América Latina, es un gusto saludarles y, bueno, por mi parte, como integrante del área de gobernanza democrática del programa Eurosocial, tengo el gusto de presentarles a la señora Inmaculada Zamora, que es quien hoy nos acompaña en la moderación de este webinario. Inmaculada tiene una larga trayectoria en la función pública española. Actualmente ocupa el cargo de secretaria general de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, la FIAP. Ella es licenciada y doctora en Ciencias Económicas con un máster en Gobernanza y Desarrollo por la Universidad de Sussex. Como les decía, es funcionaria de carrera y ha desempeñado diversos puestos tanto en gobiernos descentralizados como en el Gobierno Nacional de España. Asimismo, tiene una larga trayectoria en el marco de la cooperación internacional para el desarrollo, tanto en España como en diversos países del mundo, en especial en varios de América Latina. Sin más, le doy la palabra a Inma, agradeciéndole una vez más la deferencia de coordinar hoy y de moderar el webinario. Muchas gracias, Inma. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días a las personas que están en Latinoamérica. Buenas tardes a los europeos, a todos y a todas. Muchas gracias por su participación y bienvenidos. Es un placer para mí participar en este evento que organiza Eurosocial, este webinario de este programa estrella de la cooperación euro-latinoamericana, al que tengo especial cariño porque lo he visto crecer y madurar y que se encuentra, bueno, y ahora está en su plenitud, lo que nos permite tratar los temas más candentes en el momento en que están pasando. Y de esta manera, pues, barajar y reflexionar sobre alternativas de política para abordar estos problemas e influir y apoyar la implementación de soluciones más informadas, basadas en la reflexión y en la evidencia. Y que nos permite también contar con estas figuras de relevancia internacional en el tema que nos ocupa, que tenemos hoy. Es un honor moderar este panel, no era yo la que debía ser presentada, sino todos los que me acompañan, que pasaré a ello en un breve momento. Bienvenidos todos. Quiero simplemente introducir que este webinario, como ya saben la mayoría de ustedes, es el segundo de un ciclo de 3 que tratan de abordar las políticas fiscales para enfrentar la crisis del COVID. En el primero se trataron políticas fiscales que están poniendo en marcha los estados a corto plazo, es decir, para contrarrestar los efectos inmediatos de la pandemia en el sistema de salud, pero también en el plano económico y social. Y así se habló de exenciones de impuestos, de desarrollo de esquemas de rentas mínimas, de ampliación de seguros de desempleo, etcétera. Todas las opciones que se podían aplicar o que se estaban aplicando en este momento. A medio plazo, sin embargo, la recuperación demandará unas políticas fiscales diferentes. Este es el objeto de este segundo seminario, abordar las políticas fiscales de América Latina y Europa que potencien una fase de recuperación de forma inclusiva. Y lo vamos a intentar, por lo menos, abordar desde 3 elementos claves de estas políticas fiscales. El primero sería el pacto fiscal. Debe haber una inevitable expansión del gasto público que va a implicar una mucha mayor presión tributaria y una redefinición de la composición del gasto. Esto es estructural. Esto necesita de un nuevo pacto que aglutine tanto todos los colores políticos como los sectores sociales, ¿no?, en torno a algunos objetivos y prioridades y transformaciones que deben ser comunes. Otro tema que deberíamos abordar en el día de hoy son las políticas contracíclicas. Existe un amplio consenso sobre la necesidad de un impulso económico público para que la economía pueda retomar el ritmo anterior a la crisis, pero los formatos que debe tener este boost, este impulso, son muy variables. Desde políticas de oferta apoyando a las empresas a mejorar su financiación hasta programas sociales de rentas mínimas que aseguren un empuje de la demanda agregada. Y además se abre todo un abanico de posibilidades de reformas tributarias en varios aspectos, de progresividad, capacidad recaudatoria o nuevos impuestos, como los impuestos verdes, los impuestos a las tecnológicas, los impuestos a la riqueza, la lucha contra la evasión y elusión fiscal, etc.
Los ponentes nos van a presentar su visión sobre las estrategias más acertadas. Por último, el tercer elemento que tiene que entrar aquí es el nuevo papel de lo público. Se abordarán los aspectos de economía política relativos a una nueva relación que se debe establecer entre lo público y lo privado y el papel más destacado que tendrá lo público, especialmente en el ámbito sanitario, pero también a través de las políticas fiscales expansivas de las que hablábamos. Se abordarán aspectos para una correcta intervención de lo público, como los sectores, las normativas, los incentivos, procedimientos. Esperamos de nuestros ponentes que toquen un amplio abanico de todas este tipo de intervenciones. Antes de presentarlos a nuestros ponentes, que son los que nos van a acompañar hoy, quiero decir que se encuentra entre nosotros Mark Litvin, que es el responsable de programas regionales para América Latina en DEFCO, la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, y por tanto el responsable directo de este programa Eurosocial que organiza el encuentro, al que quiero invitar, Marc, por favor, a darnos unas palabras de bienvenida y de inauguración. Sí, gracias. Espero que todos me podéis oír. Sí, te oímos. Gracias. Entonces, en el nombre de la Unión Europea, es un placer para mí de dar la bienvenida primero a los ponentes, a ti mismo, Emma, y a todos los participantes. Como lo has dicho, este ciclo forma parte de la respuesta de la Unión Europea para apoyar a los países a enfrentar esta crisis. Esta crisis se supone un reto enorme, no solo para unos países, para el mundo entero. Las desigualdades se hacen cada vez más visibles y peor, se profundizan. La CEPAL ya ha señalado que la región de América Latina va a sufrir su mayor retrocesión desde la famosa crisis de los años 29-30. Desde la Unión Europea queremos apoyar a todos nuestros países socios en sus esfuerzos a enfrentar esta crisis, mediante una respuesta coordinada entre los diferentes instrumentos, pero también coordinada con nuestros Estados miembros. Esta respuesta no solo se dirige a la gestión de la crisis como pandémica, pero también a una cosa muy importante, que será y que ya es la recuperación económica y social después de la pandemia. En el caso de América Latina, la Comisión Europea ha destinado unos 1.000 millones de euros para apoyar a hacer frente a esta situación y a esta recuperación. Tres elementos de la cooperación de América Latina en el marco de la crisis actual. Yo creo que es importante. La necesidad de apoyar la expansión del espacio y la capacidad fiscal en la región. Dos, la importancia de articular la recuperación en torno a un crecimiento económico más cohesionado, más verde y más sostenible. Por último, un papel fundamental que son las alianzas internacionales, el famoso multilateralismo, que debe jugar un papel para desbloquear los recursos necesarios para alcanzar estos objetivos. Esta estrategia pasa por la reorientación de todas las actividades de nuestros programas, tal como Eurosocial, para que puedan dar respuesta a las demandas que se plantean desde los países latinoamericanos en sus ámbitos de actuación. Uno de los aspectos sobre los que Eurosocial está poniendo el foco son las políticas fiscales, un elemento central para poner en marcha las políticas universales, redistributivas, solidarias, evitando así una nueva década perdida. La CEPAL proyecta que en su promedio la región podría enfrentar una caída del PIB superior a 5% o 15% de las exportaciones, además de sumar unos 12 millones de desempleados y 30 millones más de pobreza para el año 2021 solo. Todos los gobiernos del mundo enfrentan este enorme desafío común: proteger vidas y al mismo tiempo limitar los impactos económicos. Los países de América Latina se enfrentan
en una circunstancia especialmente precaria desde el punto de vista fiscal y macroeconómico. Muchos definen las tres dimensiones del impacto de la crisis en los marcos presupuestarios de la forma siguiente. Un impacto en los ingresos, la necesidad de ampliar el espacio de gasto y cada vez más limitado el acceso a nuevas fuentes de financiación. Por eso es necesario repensar una gran variedad de políticas desde el impulso económico público, desde las redes de protección social hasta los sistemas sanitarios y los mecanismos tributarios para su financiación. El tema de la fiscalidad se trabaja también en el marco de otros programas de la Unión Europea, por ejemplo, a través de la Facilidad de Desarrollo en Transición que ponemos en marcha con nuestros socios estratégicos, la CEPAL y la OCDE. En su marco, me gustaría mencionar que hemos presentado hace poco el informe Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2020, y es importante. El webinario de hoy enfatiza estos aspectos esenciales. Están participando expertos y actores internacionales claves que tienen gran incidencia en la región. Esperamos que estas discusiones servirán al público en general, así como los responsables públicos, para alimentar su pensamiento y sus estrategias en cuanto a la respuesta ante la crisis del COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, Marc, por esta presentación. Me parece importante que los programas europeos puedan reaccionar tan rápido a estas necesidades, ¿no?, tan emergentes. Voy a pasar a presentar a nuestros honorables participantes y empezaré por Marcio Verdi. Marcio, buenos días. Marcio es secretario ejecutivo del CIAT, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Es economista y auditor fiscal de carrera de la Secretaría de Receita Federal de Brasil. Cuenta con especializaciones en economía internacional y métodos cuantitativos avanzados por la Universidad de Brasilia y tiene un posgrado en teoría y operación de economía moderna en la George Washington. Después de haber dedicado 28 años de su carrera al gobierno brasileño, fue nombrado en julio de 2004 para ejercer la Dirección de Estudios Económicos Tributarios del CIAT, posición que ocupó hasta 2007, cuando aceptó la invitación del Consejo Directivo para encargarse la dirección de operaciones del CIAT. En el año 2009 fue seleccionado para ocupar el cargo de secretario ejecutivo del CIAT y desde el inicio de su gestión, Marcio Verdi ha actuado de forma intensa para promover la cooperación entre los países miembros de la organización y tiene entre sus prioridades los temas relacionados a la tributación internacional, la promoción de la transparencia y la ética y la cooperación en el campo de la tecnología de la información aplicada a las administraciones tributarias. Tenemos con nosotros también al señor Jonathan Mencos. Buenos días, Jonathan, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Jonathan forma parte del ICEFI desde 2006 y coordinó las áreas de investigación sobre presupuestos públicos y derechos humanos y de coyuntura económica y fiscal hasta 2012, momento en que asume la dirección ejecutiva. Anteriormente elaboró en los departamentos de Estadísticas y Estudios Económicos del Banco de Guatemala. Ha sido consultor de las divisiones de Desarrollo Social y Económico de la CEPAL y catedrático de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar y de la Escuela de Economía de la Universidad San Carlos de Guatemala, así como en la Escuela de Formación para la Democracia del Instituto Holandés. Es miembro del Advisory Board for Commitment to Equity y de la Alianza Latinoamericana de Estudios Críticos sobre el Desarrollo. Tenemos con nosotros también al señor Jorge Enrubia, profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, la UCM. Es licenciado en Económicas y Empresariales y doctor en Economía por dicha universidad, donde es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada Pública y Política en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Ha sido director del Departamento de Hacienda Pública y Sistema Fiscal de la Universidad Complutense entre 2006 y 2010. Es investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, siendo responsable del área de Hacienda Pública y Distribución de la Renta. Y por último, pero no lo de menos, como se dice,
Nuestra compañera es Carola Pesino. Carola, economista principal de la División de Gestión Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo. Buenas tardes, buenos días. Actualmente está a cargo de la coordinación del conocimiento de política y gestión fiscal y ha liderado y colaborado en diversos programas de fortalecimiento fiscal en países de la región. Tiene un PhD, un doctorado en Economía de la Universidad de Chicago y fue secretaria de Equidad Fiscal, vicejefa de gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros en Argentina y miembro del Consejo Económico de Asesores del Ministerio de Hacienda de Argentina. Fue asimismo directora del Departamento de Economía de la Universidad del CEMA y profesora de la Universidad Torquato Di Tella y de la Universidad Duque. Bueno, sin más, después de presentar toda esta gama de logros de nuestros ponentes y para ver la relevancia, para mostrar la relevancia que tienen y la capacidad de reflexionar sobre estos asuntos, quiero lanzar una pregunta a todos ellos, una pregunta general que pediría que me respondiesen por región cada uno de ellos, ¿no? Marcio Verdi y a Pesino les pido que hablen sobre América Latina, a Jorge Unrubio sobre Europa y a Jonathan Mencos sobre Centroamérica. Para ustedes, y empezando por Marcio Verdi, cuando pase la crisis sanitaria, ¿qué escenario económico-social prevén para las distintas regiones? Marcio, por favor. ¿Marcio? ¿Hola? ¿Me oyen? No. Sí, le escucho. Te escuchamos. Marcio tiene cerrado el micrófono. Pero Marcio no se pone, ¿no? Bueno, paso la palabra entonces a Carola Pesino. ¿Estás ahí, Carola? Sí, aquí estoy, Inmaculada. Estupendo. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación a ti, a Fernando, a toda la gente de Eurosocial FIAP. Bueno, una pregunta muy amplia. ¿Qué preveo para la región en la pospandemia? Bueno, en principio sabemos que todo comienza cuando comienza la pandemia en los países, en China, en Europa. Esto comienza a tener efectos sobre nuestra actividad económica por la caída de las exportaciones, afectando a varios países. Yo me voy a referir obviamente a América Latina. Los productores de commodities, sobre todo de petróleo, se ven muy afectados, los de Centroamérica menos porque son más consumidores de commodities. Eso digamos, implica una importante caída en la actividad económica de nuestros países que cuando empieza a llegar el COVID-19 a la región y con las cuarentenas que implementan hasta hoy, por lo menos de los 26 países miembros de la región, básicamente todos, recién ahora están empezando a salir algunos y parcialmente, toda esa cuarentena impacta aún más en la caída, obviamente, de la actividad económica. Y estamos hablando de caídas importantísimas, como decían antes, en los que me predecieron, que mucho más importantes que la última recesión que tuvimos en el 2008. Podemos hablar de 8 puntos porcentuales menores que lo previsto inicialmente, 10 puntos, algunos 6 puntos. Hay diferentes predicciones. Bueno, todo eso, obviamente, esa caída de la actividad y para mantener a nuestra población en cuarentena y fortalecer los sistemas de salud, hemos debido aumentar enormemente el gasto para, digamos, solventar estas actividades, tanto para poder mantener a la gente dentro de la cuarentena, a todos los informales que no pueden salir al mercado de trabajo, sostener empresas, sobre todo a pymes, y fortalecer todo el sistema hospitalario. Nuestros cálculos en América Latina implican un crecimiento del gasto promedio de más del 4% del PBI
para los países. Esto incluye los créditos que se le han dado a empresas. Si no, llegamos a cerca del 3% del PBI. Esto es 4 veces menos que los países más importantes de la Unión Europea y de la OECD, que han hecho gastos mucho más grandes. Obviamente que nosotros partimos de una situación fiscal mucho más comprometida, con un espacio fiscal menor, con condiciones mucho más endebles también para proteger a nuestra población, con tanta informalidad y un sistema de salud con muchos problemas en la mayor parte de la región. Bueno, este gran aumento del gasto público obviamente no se acompaña con un aumento en la recaudación, todo lo contrario, la recaudación ha caído estrepitosamente, en gran parte debido a la baja en la actividad económica. Estaba viendo datos recientes de Argentina, en abril caídas entre el 20 y el 25% de la recaudación, y en España hubo caídas similares del 20, 15, 20%, y en otros países se están dando estas caídas también muy grandes. Bueno, ¿qué ha pasado con esto? Impacta obviamente sobre el déficit fiscal. Colegas míos del BID han estimado un déficit que era en promedio en el 2019, ya estaban en déficit los países, venían de una situación fiscal, como les dije antes, bastante debilitada, había un déficit promedio del 3%, y en condiciones extremas se calculaba, en el peor de los escenarios, que se podría incrementar hasta el 8% ese déficit en el año 2020, con un consiguiente aumento de la deuda, que ya estaba en 58% del PBI promedio, por lo menos en el primer año a un 65% y un 75% en el segundo año, en 2021. Así que, bueno, y digamos, para cerrar esto, que ya lo anticipó el colega anterior que habló, y tú misma lo has dicho, el gran aumento de la pobreza y de la desigualdad. La pobreza en casi todos los países va a tener un aumento muy importante. Argentina, para nombrar de nuevo datos recientes estimados por colegas de universidades, por ejemplo, Martín González Rosada, en Argentina prevé que en el escenario extremo la pobreza se va a incrementar del 35 al 54% en zonas urbanas de Argentina. En México hay estimaciones también enormes. El Coneval prevé un aumento de la pobreza del 16,8% al 25% en la situación extrema. También sé que en Centroamérica han hecho estimaciones similares. Así que bueno, nos encuentra en una situación muy compleja. Parte de esta situación se va a recuperar cuando los países vayan saliendo y vayan retomando la actividad económica, pero parte va a tener efectos a largo plazo, porque va a haber empresas que no van a poder seguir. Bueno, así que bueno, básicamente esa es la situación, y los dejo al resto de mis colegas seguir. Muchas gracias, Carola, y sobre todo por el tiempo también, porque es importante que vayamos teniendo una pauta. No sé si me gustaría que Marcio Verdi nos complementara un poco tu visión de la región, pero no sé si está ya o no consigue conectar. ¿Marcio? No, parece que no. Bueno, le paso la palabra entonces a Jonathan Mencos. Jonathan, ¿estás por ahí, por favor? Para que nos hables un poquito de estos efectos en Centroamérica. Sí, bueno, muy buenos días y muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y por este esfuerzo de dialogar y de irnos poniendo de acuerdo para poder encontrar la mejor alternativa frente a la crisis que se está viviendo. Nosotros en Centroamérica, muy puntualmente, estamos previendo que, en primer lugar, la crisis no se va a terminar en el año 2020. Nuestras estimaciones nos dicen
que podría durar hasta 3 o 4 años. Eso significa que esta crisis va a marcar el éxito o el fracaso de algunos gobiernos en Centroamérica. En el peor escenario estamos previendo la pérdida de aproximadamente 1.8 millones de empleos en la región, y en el escenario intermedio la pérdida de empleos podría estar en más o menos 1.1 millones. De esos, por la composición del mercado laboral, más o menos 7 empleos van a estar vinculados al mercado laboral informal. Esto tiene que ver con muchas MIPYMES que se van a quedar afuera de la posibilidad de seguir funcionando, y 3 empleos de cada 10 que se pierdan van a estar en el sector formal. En el caso de Guatemala, que es donde hemos avanzado en el análisis de pobreza, lo que encontramos es que el aumento de pobreza podría significar entre 320,000 y 1.200.000, 300,000 personas más en condiciones de pobreza. Esto es terrible porque ya la región tiene más o menos 22,5 millones de centroamericanos viviendo en pobreza, 45 de cada 100 centroamericanos antes de la crisis del COVID. Y de esos 22,5 millones, tenemos 18.4 millones en el Triángulo Norte, lo que revela una enorme inexistencia de un sistema de protección y asistencia social. Lo que tocaría, y me estoy anticipando a otras preguntas, pero lo que tocaría hacer es comprender que los estados, si bien es cierto, han intentado hacer algo en estos últimos meses, más o menos se han invertido 12,000 millones de dólares adicionales de gasto público en Centroamérica. Esto frente a una baja de más o menos 8,000 millones de dólares en la recaudación. Y aunque estos recursos adicionales que se han sumado a los presupuestos pueden ayudar a mitigar los efectos de la crisis, lo cierto es que en muchos países los saldos de deuda pública no dan para intentar hacer en el 2021 ese gasto adicional si no se recompone en la forma de financiamiento. Por ejemplo, El Salvador estaría terminando el año con una deuda que supera el 100% del Producto Interno Bruto. Costa Rica también queda en una posición muy dificultosa para poder seguir avanzando, porque tiene un saldo de la deuda que va a superar el 80% de su Producto Interno Bruto. Algunos países como Guatemala y Nicaragua tienen todavía algún margen de maniobra con el endeudamiento, pero en realidad las condiciones de entrada de las finanzas públicas a esta crisis no dan para tener unas finanzas públicas que sin cambios puedan hacer frente a lo que tenemos que intentar mitigar. Lo otro que creo que es muy valioso sacar a colación es que habían ya muchos problemas estructurales en Centroamérica que esta crisis viene a exacerbar. Por ejemplo, sistemas de salud muy precarios, subsistemas públicos de salud muy precarios con problemas de acceso, de calidad a la población, principalmente Guatemala, Honduras. Entonces, estos problemas estructurales no se resuelven con asignaciones adicionales en el presupuesto, porque requieren detalles adicionales en la política pública. De ahí la necesidad de tener un horizonte de mediano plazo para poder discutir cómo salir de esta crisis. Y con eso cierro. Muchas gracias, muchísimas gracias, Jonathan. Dejas un panorama, tanto tú como Carola, un tanto devastador, de incremento de gastos, reducción de recaudaciones, incremento del déficit de deuda y sobre todo del aumento de pobreza y la desigualdad, ¿no? que es muy desalentador. Veamos qué nos cuentan desde la zona europea. ¿Sí? Irma, ¿me confirmas si me escuchas? Mario, sí, te escucho y te doy la palabra. Has estado desaparecido un rato. Yo estoy aquí todo el tiempo, pero tú no me escuchabas. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias encantado de participar. Yo voy a ir directo al punto. Saludos a todos. En verdad, mis comentarios marcan la introducción. Mencionó un punto que yo iba a empezar hablando, que esa es una crisis diferente,
porque é uma crise global que há quizás um siglo não temos uma crise que impactara a todos os países de forma intensa. E isso faz uma diferença, porque eu me acuerdo que de la primeira crise do petróleo em 73, que eu estava por começar a estudar economia, em 75 estudava já macroeconomia, e estudávamos a crise que estávamos todavía vivendo, a crise do petróleo. Pero a crise do petróleo, em verdade, foi fácil de sair, porque com o excesso de fondos a los países produtores de petróleo, se criou um mercado, era o market, e havia fondos que para financiar a los países em desenvolvimento, que generou depois a crise da deuda em los anos 80. Agora, porque eu estou evitando repetir o que já Carola ha comentado e Jonathan, agora o grande problema vai ser financiar esta deuda, porque a capacidade de aumentar os impostos hoje é muito difícil, vamos discutir, mas buscar um pacto social para aumentar impostos em uma sociedade que está tão dividida não é tarefa fácil, vai ser muito difícil buscar financiar esse excesso de gastos por tributação, aún em países que tributam pouco, mas sabemos da dificuldade de alguns países que estão tributando a níveis muito inferiores da região, mas que têm uma enorme dificuldade de aumentar a pressão. E outros países que já estão no clube de los que tributam a mais de 20, sabemos também das limitações a implementar novos impostos. E aí me preocupa, isso vamos tratar na pergunta 3, como vamos financiar. Por isso não quero falar de novos impostos agora. Agora, me preocupa um tema, é porque eu lo vivi. Eu trabalhei 30 anos e vivi todos os planos econômicos do Brasil desde 76. Esse é o uso do imposto inflacionário. Eu sei que falar de inflação hoje não há muito risco de inflação, porque temos uma crise de demanda e a crise de demanda vai permanecer. Mas nós, economistas, sabemos usar a inflação para financiar déficit público. Eu vivi isso. Era fácil resolver a inflação, porque 2 anos que tu mantenia ou subia um pouco o gasto, tu, com a inflação, subia os ingressos e financiava o déficit por uma incapacidade de aumentar a deuda pública, que vai passar com muitos países. Há vários na região que estão com problema de manter-se al dia com as deudas que já enfrentam. Então, aí surge o imposto inflacionário, que te permite trabalhar tu presupuesto e com um grande impacto na desigualdade. A desigualdade, há companheiros vários da CEPAL aqui, seguro que vai empeorar, todos sabemos, mas pode empeorar todavía mais, porque eu, por experiência, sei o impacto da inflação na pobreza. Ou seja, seguro que Brasil, quando decimos que é o país mais desigual do mundo, por supuesto que financiar o presupuesto com inflação, que nadie lo dice, pero ha sido usado, porque um pouquinho de inflação ajuda bastante a los gobiernos, pode agravar muito as desigualdades. Então, eu creio, como Jonathan, estou evitando repetir o que já han dicho, mas eu creio que a crise vai ser mais larga, mais profunda, e o grande tema de financiar a necessidade de gastos é que não teremos essa oferta de crédito que houve, por exemplo, na crise do petróleo. Então, eu creio que é um momento fundamental para os organismos internacionais de crédito, especialmente o Fundo Monetário, o Banco. Toda ajuda é fundamental, porque as que os governos locais aqui em América Latina estão oferecendo não é para diminuir, é para evitar o colapso absoluto das classes menos, ou seja, mais necessitadas. Então, este apoio, que aunque não seja do nível dos países europeus, nos está custando muitíssimo. Mira, se qualquer economista fiscal falar el ano passado que os países deveriam gastar o que estamos gastando agora para diminuir desigualdades, quizás nem iba a ser tomado em sério em los foros fiscales. Es decir, isso é totalmente inviável, não temos condições por falta de espaço fiscal, e hoje tuvimos que hacerlo
lo que quizás a 6 meses uno no sería escuchado. Pero ahora, lo peor, eso que estamos haciendo es solo para que la gente no se vaya a morir de hambre. Entonces, tenemos que hacer más. Yo creo que es gran momento para las organizaciones multilaterales financiar el crédito, porque el gran tema es cómo financiar, que vamos a ver en otra respuesta. Gracias, espero que todos me hayan escuchado. Gracias. Hemos escuchado muy alto y muy claro, y con muchas ideas has puesto ya sobre la mesa. Marcio, muchas gracias, que las volveremos a retomar en la segunda parte, como tú decías, pero antes quería pasarle la palabra a Jorge Onrubia, para que nos dé un poquito su visión europea, desde Europa. ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Sí, muchas gracias, Inmaculada. Bueno, la verdad es que escuchando a la colega de Argentina, a los colegas, bueno, al final, con todas las diferencias entre el ámbito de la Unión Europea y Latinoamérica y zona de Centroamérica, pues sí que sacamos unos rasgos comunes de esta crisis, yo creo que muy, muy importantes y que van a condicionar muchísimo la forma de enfrentarnos desde el punto de vista económico a la salida de la pandemia. Un rasgo principal que a mi juicio condiciona todo, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el colega brasileño, con Marcio, es que esta es una crisis global y con un matiz global y a la vez integral. ¿Esto qué significa, en cierto modo? Bueno, pues que el desarrollo de políticas económicas de forma independiente, de forma aislada, políticas nacionales por separado, restan una efectividad, incluso podrían claramente considerarse ineficaces, ¿no? Esto, sin duda, y con las lecciones aprendidas de crisis anteriores, como decía el colega, pues realmente nos va a situar, a mi juicio, en una época de las instituciones internacionales, ¿no? Esta es una crisis que sin multilateralidad es muy, muy difícil de afrontar. Y esto, por supuesto, nos sitúa de lleno en el ámbito de la Unión Europea. Las diferencias de la situación económica y cómo impacta la crisis entre países, pues son bastante grandes, ¿no? Nuestras posiciones de partida dentro de la Unión Europea respecto de la sostenibilidad de las finanzas públicas, bueno, pues revelan unas diferencias muy, muy, muy importantes. No hay que olvidar que estamos, algunas economías, saliendo prácticamente de la gran recesión que generó la crisis financiera de 2008. Y bueno, pues por si esto no fuera poco, andamos todos los países del mundo, evidentemente, y los países desarrollados con una intensidad importante en un cambio tecnológico que desde hace prácticamente una década o incluso algo más, pues viene transformando las capacidades productivas de los países y, como en cualquier etapa de cambio, generando ganadores y perdedores. Ya veremos que gran parte realmente de los colectivos más afectados por esta crisis, tanto en el ámbito de los hogares, de las familias, como en el ámbito de las empresas, en cierto modo se ven impactados por este shock, pero a su vez ya venían incluso arrastrando consecuencias de este cambio tecnológico. Esto es un escenario, en cierto modo, de tormenta perfecta y en el que determinado tipo de orientaciones de la política, pues a mi juicio van a ser determinantes. Un primer rasgo característico, que también se ha apuntado, es que la elección de instrumentos de política económica para la recuperación en esta crisis es muy complejo. La mayor parte de los analistas coincidimos en que este es el momento de la política fiscal. Pero
cabe preguntarse si esta política fiscal, en el sentido tradicional de la política fiscal, claramente expansionista, realmente puede valer que funcione autónomamente. A mi juicio, no. Y creo que en este sentido, en la Unión Europea, más allá de las posiciones posiblemente discrepantes entre algunos países, existe un cierto consenso, un amplio consenso en que una combinación de la política monetaria expansiva y de la política fiscal es indispensable. Evidentemente, una expansión de la política fiscal, pensando que los Estados miembros de la Unión van a poder acudir de forma independiente a los mercados financieros para colocar sus pasivos financieros, sus títulos de deuda, en el corto, en el medio plazo, pues bueno, es una situación bastante irreal. En esto, bueno, pues yo creo que hay que aplaudir la posición audaz del Banco Central Europeo, reflejada en las declaraciones prácticamente desde el primer minuto de la irrupción de la crisis por parte de la señora Lagarde, ¿no? De la presidenta del banco, en el sentido de la necesidad de inyectar liquidez para que el sistema no colapse y una crisis de liquidez no termine convirtiéndose en una crisis de solvencia estructural, pero de alguna manera abriendo la puerta a la financiación, a la monetización en el corto-medio plazo de los déficits públicos, ya sea a través de mecanismos de compra de deuda de pasivos financieros de empresas o a través de la propia situación de la deuda pública. Esto, a mi juicio, va a resultar fundamental. Obviamente la financiación por el lado de los impuestos, vamos a tener a continuación seguro tiempo para hablar de esto, es una financiación que solamente cabe plantearla a mi juicio en el medio, muy más que medio largo plazo. Ahora mismo nuestro shock de oferta que estamos sufriendo en la etapa de pandemia al parar nuestras economías por razones de priorización de las cuestiones sanitarias con el aislamiento social, bueno, pues están generando unos problemas de rentas que difícilmente pueden desembocar en el medio plazo en políticas de ingresos tributarios suficientes, ¿no? Esto es una cuestión que yo creo que tenemos que mentalizarnos y de cara. Evidentemente estoy de acuerdo con las preguntas que se han planteado al inicio por la moderadora. Tarde o temprano vamos a tener que reestructurar nuestros presupuestos de gasto y, por supuesto, redefinir nuestros tributos, pero evidentemente esto todo tiene, a mi juicio, una secuencialidad y desde luego en una primera etapa de la reactivación me preocupa mucho más, y en el ámbito europeo esto centra el debate, en cómo vamos a afrontar esa financiación de política fiscal que en un primer momento va a ser monetizada por la emisión, la colocación de activos en el Banco Central Europeo, y a partir de ahí, pues el gran debate en Europa es hasta dónde va a llegar la mutualización de esas obligaciones que adquirimos con la deuda. Este es un debate abierto. No sé, yo no soy muy optimista con la idea de emisiones concertadas por parte de la Unión Europea, pero de alguna otra manera creo que hay mecanismos para reconvertir el actual sistema de rescate del MEDE, del mecanismo de rescate, pues en una suerte de mecanismo de mutualización de segunda vuelta, ¿no? De alguna manera que permita evitar pues situaciones claramente polarizadas entre estados, etcétera. Y bueno, la posición de España y de Francia en el último Consejo Europeo creo que avanzan por este camino. Bueno, y no quiero ocupar más tiempo y seguro que hay más oportunidades de precisar alguna de estas cuestiones. Sí, en efecto. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que ya hemos hablado algo de lo que iba a ser la siguiente pregunta, que es qué políticas fiscales son las adecuadas para solventar la crisis y qué tipo de pacto fiscal hay que buscar. Hemos hablado de monetización mejor en este primer momento, ¿no? para la política fiscal, y Marcio nos ha dicho que había muy poco espacio para el pacto fiscal. Pero también, por otro lado, Marcio, también es verdad que no había un apetito por un gasto público que ha tenido que ser despertado obligatoriamente para que la gente no se muera de hambre. A lo mejor es también una oportunidad de repensar
esos impuestos que nunca se han podido poner a las grandes fortunas o a las riquezas o a las rentas altas en tu país también, ¿no? Pasa en Brasil. Entonces, ¿qué tipo? ¿Puedes elaborar un poquito más? Empiezo por ti. ¿Puedes elaborar un poquito más en esta política fiscal que podría ser para la recuperación y en estos pactos fiscales que se deberían construir? Bueno, con mucho gusto. Primero, yo creo que si bien la crisis es global, la salida de la crisis va a ser diferente de acuerdo a las características de los países. Por ejemplo, yo en caso soy un poco más optimista a países productores de alimentos, caso Paraguay, Argentina, Brasil, los granos y soya y carne. Yo creo que tendrán una posibilidad de un mercado mejor de los que producen gas y petróleo. Lamentablemente no veo y intento acompañar ese mercado en los foros y la situación de los países productores de combustible es más difícil. Y la minería igual también afecta mucho la región, va a depender mucho de la recuperación de la demanda global. Así que el hecho de la salida, claro que la política fiscal está relacionada a cómo van a ir nuestras exportaciones, nuestra necesidad de importación, las relaciones externas, el movimiento de cambio, y no puede ser de toda forma igual. Por ejemplo, en mi país, que tiene 360 mil millones de dólares de reservas, yo en otros foros que participo soy uno de los favorables que reservas no son solo para usar en crisis de pagos internacionales, se puede pensar en una política de usar algunas reservas para ayudar al financiamiento social que no podrá parar en 90 días. Ahora, ni todos los países tienen esa condición de liquidez. Algunos otros países van a depender también de una recuperación de la economía americana. Sabemos el flujo de fondos es fundamental en algunas economías que va de Cuba, América Central, Dominicana. Esa recuperación de la economía americana puede favorecer la entrada de fondos a estos países. Pero la capacidad de aumentar los niveles de tributación, esta es el gran desafío. Porque ahí y hasta como para provocar la próxima pregunta, el problema que hay una dificultad hoy de la implementación de buscar aumentar, porque si vamos por el impuesto a la renta, siempre hablamos de rentas de personas naturales y nos quedamos un poco al lado la tributación del capital. Entonces, tributar renta en ese momento va a hacer un poco de confisco a los que todavía pueden pagar. Yo creo que debería pasar por una revisión de la región toda de la tributación de la renta de capital. Eso podemos profundizar en la otra etapa. Hay un riesgo de medidas fiscales populistas que me preocupa mucho. En algunos países, entonces ahora es el momento de los impuestos de la grande fortuna, que yo soy favorable, pero me preocupa su implementación en momentos que pueden ser usados como una herramienta para medidas más populistas y políticas de que efectivamente tributarias. Y, por ejemplo, y para malos impuestos, o sea, todo puede ser justificado cuando se tiene una crisis de gasto de ese nivel. Como impuestos, una masificación de impuestos al débito y crédito, que ni de todo es malo. Yo viví mucho en Brasil, tuvimos por más de década, pero la implementación es fácil. Impuestos a la retención de exportaciones, en un caso como mi país, que el cambio hubo un gano de casi 100%, pero hay gente que está defendiendo eso. Yo, por ejemplo, en otros foros me opongo porque después es muy difícil salir. Entonces, el financiamiento, por eso digo, como yo veo las sociedades muy divididas en los congresos y parlamentos, veo mucha dificultad de se crear un pacto, tener un pacto social que permita un conjunto de políticas técnicas. Y ahí yo creo que vamos a pasar por una discusión a donde aplique de emisión de moneda, porque el financiamiento externo no está fácil. Entonces hay un riesgo de necesitar
emitir moneda. Y grandes economistas brasileños, por ejemplo, en algún caso, están defendiendo que es mejor, la Constitución, en el caso de Brasil, prohíbe que se emita monedas para financiar, pero hasta eso está en discusión. Y puede que venga a ser una salida, con sus impactos monetarios, evidentemente. Muchas gracias, Marcio. Bueno, por lo menos hay alguna esperanza, una posibilidad, ¿no?, de llevar a cabo políticas fiscales. Quizás las rentas altas o la riqueza. Perdón, le paso la palabra a Carola Pesino, si quieres complementar un poco cuál es tu opinión sobre esto. Sí, muchas gracias por la pregunta, que también es muy amplia. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, no, porque alguien dijo hola. Bueno, es un tema sumamente amplio, pasa por temas de tratar de restablecer el crecimiento económico con equidad y sostenibilidad fiscal, lo cual, digamos, volver a todo eso va a llevar, digamos, un tiempo bastante largo y requiere de políticas fiscales integrales, tanto de gasto como de tributación y de mejoras en las instituciones fiscales. Me voy a referir en principio a las de gasto público. Partimos ya de una situación pre-pandemia con un gasto público muy ineficiente y muy inequitativo. Tenemos una publicación de no hace mucho tiempo en la cual fui coeditora, Mejor Gasto para Mejores Vidas, donde contabilizamos que 4.4% del PBI en gasto público es ineficiente, es un mal gasto, tanto en transferencias sociales como transferencias de gasto energético, todo lo que le transferimos en dinero hacia los pobres, supuestamente, una gran parte va hacia los no pobres. Ese sistema de transferencias es el que hoy necesitaba la región para poder focalizar la ayuda a los hogares informales, a los más pobres, etcétera, que muchos de los países no tenían. O sea que esos sistemas de datos tributarios y sociales que permitan detectar en forma online la pobreza y la desigualdad serían fundamentales. Yo, digamos, colaboré y fui la autora de un sistema que está vigente en Argentina que se llama Sintis, que tiene hoy una base de datos de 45 millones de argentinos con estos datos tributarios y sociales que permiten focalizar la ayuda social y permiten también, si es bien usado, detectar parte de la informalidad y la evasión. El tema del gasto público también en salarios del sector público, América Latina, el sector público gasta en promedio 25% más en salarios por persona que el sector privado a iguales condiciones de capital humano y experiencia. Por eso hay varios países que en la pandemia han por lo menos congelado o disminuido temporariamente el salario de funcionarios públicos, que son los que pueden seguir trabajando en la pandemia, en la pospandemia, teleworking, etcétera, etcétera, que fueron menos perjudicados. También tenemos problemas en nuestros sistemas de compras que fueron y siguen siendo muy útiles, compras urgentes de medicamentos, de insumos, de alimentos. Tenemos grandes deficiencias y también tenemos grandes pérdidas que están explicadas en ese libro. Así que la mejora y la equidad del gasto público también deja mucho que desear, no solo las transferencias que se dirigen, digamos, a sectores que no son los más pobres en muchos casos, sino que los sistemas, digamos, de seguridad social también tienden a proteger no tanto a los más pobres. Y los sistemas de salud obviamente son también altamente inequitativos
no tanto en el acceso, pero sí en los resultados. Hay una gran diferencia, por ejemplo, en mortalidad infantil entre la gente pobre y la gente que es no pobre, que se manifestó enormemente y penosamente en la región en este momento. Así que gran parte de las reformas se pueden hacer, o sea, hay que volver a restablecer reformas estructurales que han sido dejadas de lado y reasignar esos gastos ineficientes hacia mayor inversión en capital físico y humano de calidad, que ustedes preguntaron, cuáles serían las políticas que podrían contribuir tanto al crecimiento como a la equidad, y esas serían las políticas más importantes. Del lado de la tributación, brevemente, creo que seguimos con el problema endémico de la gran evasión fiscal, 30-40% en el IVA, 50% los impuestos a la renta o más en algunos países, alta informalidad también de más del 50%. Entonces, los que pagan impuestos en el sector formal en muchos países tienen una gran carga tributaria. Así que coincido con Marcio que, digamos, no es el momento de decir vamos a aumentar impuestos. Sí se puede ir para eliminar exenciones de impuestos que son altamente inequitativas, hacer que el IVA sea más generalizado. El IVA es un impuesto pro crecimiento, pero no es tanto pro equidad. Mi colega y mis colegas del BID han comentado hacer un IVA compensado, compensar a los más pobres, o sea, extender el IVA y compensar con transferencias directas a los pobres, que estos sistemas que les hablaba antes de datos administrativos pueden ser y focalizar esta ayuda realmente a los que son pobres. O sea, llamo a todos los países de América Latina y del mundo a mejorar estos sistemas porque son muy parciales los que tienen hoy, no permiten focalizar bien la ayuda social ni encontrar a los informales. También tenemos que mejorar las instituciones fiscales. Por ejemplo, necesitamos mejores marcos fiscales de mediano plazo, pensar más en el mediano plazo, no tanto en el corto plazo, reglas fiscales que realmente se cumplan hacia la sostenibilidad e instituciones fiscales independientes. ¿Okay? Los bancos centrales se han hecho independientes, yo no creo que se pueda aplicar política monetaria, también estoy en contra del impuesto inflacionario porque, digamos, es en contra de los pobres, entonces creo que hay que tener instituciones fiscales independientes que puedan estar midiendo, evaluando permanentemente lo que hacemos con el gasto público, lo que hacemos con los tributos, informar a la ciudadanía en qué estamos gastando y tratar de que esos gastos y tributos coadyuven al crecimiento con equidad en la región. Y la sostenibilidad fiscal con la ayuda, obviamente, que están teniendo, tenía ahí un gráfico para mostrarles de toda la ayuda que están teniendo los países, tanto de bonos soberanos, del Fondo Monetario, del BID, del Banco Mundial y de la CAF, ¿no? Y obviamente hay países que tenían una situación fiscal mucho mejor estructuralmente, como Chile, Perú, Paraguay, no me quiero olvidar, porque incluso hasta Guatemala tenía una situación fiscal global, que pudieron, digamos, tener bonos soberanos y tener préstamos del Fondo Monetario con menos requisitos, y otros que obviamente también fueron ayudados, pero en menor medida, porque tienen, digamos, problemas estructurales mucho más graves para poder acceder al crédito. Pero sí, hay países que estaban altamente endeudados que igual pudieron acceder a altos niveles de crédito, y lo siguen haciendo porque se siguen incrementando estas fuentes, y creo que también después va a tener que haber un esfuerzo enorme, ¿no? Para que reestructuren su sistema de gastos, su sistema de impuestos y toda su política fiscal para poder realmente repagar en el mediano plazo todos estos préstamos. Gracias, Carola, muchas gracias. Bueno, gracias por haber introducido el tema de las políticas fiscales integrales, que tienen que ir por el lado del ingreso, también por el lado de los gastos, ¿no? Y quería preguntarle justamente a Jorge Onrubia, quería seguir con ese tema, ¿en qué tipo de transformaciones se deberían realizar en la composición del gasto público, ¿no? ¿Dónde habría que reasignar
esas reasignaciones de gastos ineficientes. Habría que poner más recursos para estabilizadores automáticos, más recursos para el sector sanitario, en fin, un poco tu opinión sobre esta recomposición del gasto público. Sí, bueno, la verdad es que ha sido muy interesante escuchar a los colegas y lo que acaba de decir ahora Carola, pues en gran medida lo comparto. Creo que prácticamente todas las economías, en este caso tanto las latinoamericanas, centroamericanas como europeas, nos enfrentamos a un problema similar. Bueno, yo he venido escribiendo sobre estos temas, tanto trabajo teórico como aplicado en los últimos años, y hay un elemento común que para mí es importantísimo. De hecho, me ha encantado escuchar lo que se ha dicho ahora, bueno, pues de toda la posibilidad de utilizar el potencial de la información que tenemos a través de los registros administrativos, del potencial de los datos, sobre todo para focalizar. Yo creo que un elemento clave en la reorientación del gasto público y, por supuesto, de los impuestos también, es la focalización del gasto. La idea de reajustar presupuesto tiene que pasar fundamentalmente por asignar recursos allí donde sean socialmente más rentables. ¿Esto qué es lo que supone? Bueno, pues en muchos casos un poco una filosofía ya, claro, con muchos años detrás y compleja de aplicar en la realidad, pero hoy con los potenciales informáticos que tenemos, sin duda es mucho más, debería ser mucho más fácil, bueno, no fácil, sino simplemente tener mayor factibilidad. Es esa idea de presupuesto base cero. Yo creo que, y esto sobre todo en los países desarrollados y en el ámbito de la Unión Europea, nuestros sectores públicos, más allá de las diferencias importantes entre países que por supuesto existen, muestran una cierta tendencia, un cierto incrementalismo en ciertos programas o en la gran parte de los programas de gasto, y bueno, de alguna manera ha llegado el momento de reasignar gasto allí donde sea más rentable. Claro, la crisis se enfrenta a dos elementos importantes. No deja de ser otra cosa que el tradicional conflicto de objetivos entre eficiencia y equidad. Por un lado, necesitamos tener una política suficientemente redistributiva para no dejar caer a, bueno, pues a los hogares que están teniendo más necesidad, que por supuesto no son nuevos hogares en este sentido exclusivamente. Es decir, estamos hablando que en muchos países, y bueno, en América Latina por supuesto, pero también en Europa, tenemos niveles a veces de pobreza difícilmente compatibles con los niveles de bienestar que se alcanzan, por supuesto agravados cuanta más alta es la desigualdad y la polarización de la distribución de la renta, pero al fin y al cabo números muy importantes de población que sufren privaciones materiales y que desde luego ahora se van a ver aumentadas, en algunos casos incluso todavía esa privación va a ser mayor como consecuencia de la caída de ingresos abrupta que está generando esta fase de la pandemia. Es decir, ahí hay una primera orientación clara de los presupuestos públicos y por otro lado no podemos olvidar la política de incentivación del crecimiento, pero yo creo que esta tendría que realizarse con suficiente cabeza, ¿no? ¿En qué sentido digo esto? Sobre todo esa idea que a mí me preocupa un poco de entender la política fiscal como una simple expansión del gasto sin que haya una focalización directa hacia aquellas actividades donde el gasto es más productivo en términos de rentabilidad social. En España, por ejemplo, durante la reciente crisis financiera, esto lo vivimos en la primera etapa de la crisis con algunas políticas expansivas. En España lo articulamos alrededor de un programa que se llamó Plan E, que era canalizar al fin y al cabo recursos a las entidades, sobre todo locales, para que desarrollaran proyectos. Y bueno, pues en muchos casos se trataron de inversiones públicas con escasa rentabilidad social en el medio y largo plazo. Obviamente esto lo que hizo fue
terminar disparando el déficit estructural con un diferencial bastante grande con respecto a la media del resto de países de la Unión Europea, sin apenas incidencia en el crecimiento, ¿no? Claro, todo esto que estoy diciendo es muy difícil hacerlo sin evaluación del gasto. Esto es algo donde, bueno, y aquí los esfuerzos de Eurosocial me constan con algunos gobiernos de América Latina y de Centroamérica, proyectos como los de las Spending Review, es decir, de verdaderos análisis de profundidad, es decir, someter a escrutinio dónde termina siendo aplicado el gasto público o, en el caso de los beneficios fiscales, que no dejan de ser otra cosa que renuncias a ingresos públicos, bueno, pues yo los creo en este momento esenciales. Es difícil hacer realmente una reordenación del gasto sin tener claro dónde debe ir orientado el recurso. Por ejemplo, y a modo de ejemplo, aunque sobre esto hablaremos un poco a continuación, las mínimas programas para yo creo que tienen que estar muy bien focalizadas, identificar claramente a los destinatarios potenciales, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carola, es decir, sobre todo intentar evitar programas con una cierta amplitud indefinida. Aquí coincido con lo que decía Marcio, hay un cierto riesgo de populismo fiscal ante un shock de esta categoría, donde los gobiernos, bueno, pueden verse tentados a tratar de tener un número muy amplio de potenciales beneficiarios de programas, por ejemplo, de lucha contra la pobreza o de rentas mínimas, simplemente pensando un poco en el rédito electoral. Esto me preocupa, entre otras cosas, porque la generalidad en este tipo de programas genera, por un lado, inequidad horizontal, cuando no están bien diseñados con otros programas de ayudas que pueden establecerse incluso en diferentes niveles de gobierno, locales, regionales, estatales, y por otro lado, claro, muchos de potenciales beneficiarios obliga a bajar los criterios de cumplimiento de condiciones y se acaban sustituyendo pues por mecanismos muy burocráticos para tratar de evitar la expansión del gasto. Esto retrasa en el tiempo esta llegada de los recursos y si algo en esta primera etapa de la crisis es necesario es que la liquidez llegue a los hogares y a las familias que lo necesitan, exactamente igual que a las empresas en un tiempo breve. Ya tendremos tiempo de articular controles que operen ex post para que evidentemente se eviten malos usos de los recursos, pero poner barreras previas precisamente derivadas de la demasiada amplitud o indefinición de beneficiarios potenciales es un riesgo importante. Bueno, no me quiero extender más y bueno, podríamos concretar seguramente en el turno de preguntas posterior. Muy interesante, Jorge, porque esta declaración de que la política fiscal no siempre conlleva expansión del gasto, ¿no? Que hay muchas formas también de reajustar los gastos a partidas donde son socialmente más rentables. Me parece muy importante para lo que estamos hablando. De todas maneras, siempre va a haber un pequeño gasto público. Yo le quería preguntar un pequeño incremento del gasto. Sí, claro. Yo le quería preguntar a Jonathan, que es su especialidad, ¿no? ¿Cómo conseguimos que una expansión del gasto, cómo lo compaginamos con la estabilización financiera y fiscal? Y cualquier otra cosa que quieres completar, Jonathan, respecto a lo que tus colegas han dicho ahora. Sí, no, yo creo que pues ahí sí hay una enorme diferencia entre de qué región estemos hablando, ¿verdad? En el caso centroamericano y en particular del Triángulo Norte, es evidente que con el gasto público actual, que es muy bajo, es imposible poder tener una política fiscal que sea contracíclica o que permita la construcción de eso que en la introducción del documento de estos webinarios se hablaba, de un Estado mucho más emprendedor, con capacidad no solo de crear condiciones para la sobrevivencia democrática, sino con condiciones para poder desarrollar el bienestar, el crecimiento económico sostenible. Nosotros en el ICEFI estamos muy claros que hay tres grandes elementos sobre los que tenemos que ir discutiendo
en el ámbito político, pero con conocimiento técnico. El primero es que en Centroamérica se necesita fortalecer el papel del Estado. 40 años de neoliberalismo pesan sobre la capacidad de cualquier Estado para poder ser efectivo, no solo en lo cotidiano, sino en momentos como estos, en los que obviamente ese mito de que el mercado lo resuelve todo, para nada es cierto. Entonces, por ahí, ese fortalecimiento del rol del Estado tiene que ver con la garantía efectiva de derechos económicos, sociales y culturales. Y aquí yo creo que debemos estar claros que cuando hablamos de políticas y programas sociales de carácter universalista, estamos hablando de lo que mandan las constituciones de los países. Y ahí me parece que eso es parte del logro, si es que va a ser posible, de salir de esta crisis con más derechos y no con menos derechos a nivel social. Esa garantía efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales tiene que ver con que ese sistema de salud pública tiene que ser mejorado en la mayoría de países de Centroamérica, quizá con alguna excepción en el caso costarricense y un poquito menos en Panamá, pero el resto de países tienen sistemas públicos de salud que no generan ni siquiera la garantía de equidad en el acceso al subsistema. Hay que garantizar el acceso a la educación, por ejemplo. Si el mundo, la normalidad del mundo que vamos a enfrentar es este distanciamiento a lo largo del tiempo, necesitamos tener la garantía de que no van a ser solo los hijos de los privilegiados, nuestros hijos, los que tengan la oportunidad de seguir estudiando, y ahí hay mucho que hacer en el caso centroamericano. Lo otro es que si queremos mantener el sistema de crecimiento económico y de generación de empleos, más importante que apoyar en este momento a las empresas es apoyar el consumo en los hogares. Y ahí yo creo efectivamente que no podemos tener políticas de asistencia social que pongan muchas condiciones, porque eso hace imposible la gestión de esas políticas públicas. Lo estamos viendo en el caso de El Salvador, en Guatemala, se volvieron grandes colas de personas en las calles intentando saber si podían acceder a los fondos particulares para hacer llegar a los hogares, que tenían requisitos de consumo de energía eléctrica, de participar o tener o pertenecer a algún listado de la municipalidad, en el caso guatemalteco. Deberíamos de ir avanzando y justo hace unos momentos CEPAL reiteró que es un objetivo estratégico caminar hacia un ingreso ciudadano universal. Nosotros desde el ICEFI hemos hecho los cálculos y con los mismos recursos que ha invertido El Salvador y Guatemala en estos programas de condicionados de apoyo a los hogares, se hubiera podido hacer perfectamente una renta básica universal, aunque fuera en un espacio temporal. Después de esa idea de garantizar derechos humanos, fortalecer el papel del Estado en el sentido de ampliar el mercado interno. Centroamérica tiene un estilo de crecimiento económico tan vinculado a la economía externa que en estos contextos se cae por completo un modelo que ya de por sí está exhausto. ¿Cómo podemos fortalecer el papel del Estado ahí? Disminuir la dependencia internacional, aumentar el empleo y erradicar la pobreza. Y hay algo que va a ser toral en Centroamérica, y es que necesitamos tener políticas económicas de integración regional y de creación de un mercado interno que sea mucho más potente. Y ahí sí se debería de parecer un poco a las estrategias europeas en su momento, de construir una clase media con capacidad de consumo, con capacidad de innovación y con suficiente conocimiento y respeto por la democracia para salir de esto. Nosotros en el ICEFI sí, les voy a decir, estamos muy preocupados porque de esta crisis Centroamérica solo puede salir o con más derechos o con menos derechos. Nunca vamos a volver a la realidad previa a esta crisis. O vamos a tener muchísimos millones de más pobres y más autoritarismo, más gobiernos autoritarios y menos democracia, o vamos a salir de esto con más derechos. No se puede volver al espacio ni a la mirada que teníamos de Centroamérica en enero de este año. La segunda esfera en la que creemos que es importante entender hacia dónde debe ir el gasto público, la política económica, la política social es el cumplimiento de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Creo que ahí está el norte sobre el cual
el mundo subdesarrollado, como es el de Centroamérica, con algunas excepciones sobre Costa Rica, ese mundo debería de seguir teniendo como norte el esfuerzo de cumplir con esta agenda, porque esta agenda incluye igualdad, incluye un crecimiento sostenible, el ambiente, el acceso y el derecho a tener educación, salud, no morir de hambre, que son los retos cotidianos y que se han exacerbado en este momento. Y la tercera esfera, como lo que tenemos que hacer es ver hacia futuro, pues la tercera esfera es que necesitamos hablar de un pacto fiscal que permita no solo ampliar los derechos, sino también entender que una Centroamérica diferente requiere responsabilidades mejor compartidas. El estilo de crecimiento económico y la política fiscal actual es fruto de esas relaciones incestuosas entre el poder público y una élite económica que no quiere ceder ni sus privilegios, ni tampoco quiere asumir nuevas responsabilidades. Pero si esto no se hace, vamos nuevamente a un camino hacia la violencia, hacia la ingobernabilidad democrática. Yo creo que es bueno decirlo en estos espacios porque sería frustrante para todos volver a iniciar procesos de paz como resultado de la incompetencia en este momento de tener una mirada democrática para poder salir de la crisis. Y sobre ese pacto fiscal para el desarrollo, yo creo que tenemos que hablar de cómo mejorar los ingresos, cómo hacer un esfuerzo para tener un gasto público más efectivo y cerrando las puertas, por cierto, las puertas a los caminos enormes a la corrupción que hay en Centroamérica. Cómo podemos también tener un manejo estratégico de la deuda pública. Y eso significa proponer en el debate internacional la revisión de opciones para la condonación de deuda externa de los organismos internacionales, buscar la renegociación de las condiciones de deuda pública con actores privados y en algunos casos activar mecanismos legales y constitucionales que permitan utilizar el financiamiento extraordinario de la banca central. Y un punto vital con el que cierro es que todo esto no se puede hacer si los gobiernos no tienen legitimidad frente a la ciudadanía. Y esa legitimidad tiene que ver con transparencia, con divulgación de lo que se hace desde lo público y poner en marcha o diseñar una política nacional de transparencia que permita darle legitimidad y sentido a una discusión estructural sobre el futuro de Centroamérica, que no puede ser un futuro con la misma política fiscal tan débil y tan capturada como la actual. Claro, gracias, Jonathan. Justamente ese es el caso centroamericano es muy especial, pero también es muy especial la bajísima carga tributaria que tiene. Y ahí es la pregunta o la autopregunta de Mario que dice todo el tiempo, ¿no? ¿Hay espacio para una mayor carga fiscal en nuestros países? Le pediría a Mario un último cierre de esta tanda de preguntas sobre reformas tributarias, sobre otros tipos de impuestos, sobre distribución de gasto, etcétera, antes de pasar a una última pregunta para todos los participantes. Marcio, perdón, te estoy llamando Marcio. Marcio, ¿estás? No, ya no se te oye otra vez. Comprueba tu micrófono. Bueno, mientras nos vuelve a acompañar entonces, quiero lanzar una pregunta de cierre, donde podéis, de todas maneras, cualquiera de vosotros también dar alguna opinión adicional de las que han salido, pero para darle también la palabra a las personas que nos están escuchando, ¿no? Entonces, como cierre, quería saber si alguno de vosotros tiene una opinión sobre el posible papel que pueda jugar la cooperación internacional para reforzar estos esfuerzos fiscales y financieros de los países con escaso espacio fiscal, precisamente. ¿Qué es eso? Un evento interesante que ya no lo leí, ya no llega a tiempo para verlo. ¿Alguno de vosotros toma la palabra? ¿Carola? Hablamos más tarde. No, amor, hablemos ahorita, si ya está terminando esto, lo voy a terminar. Hay alguien hablando. Sí, hay alguien hablando. Ileana Cordón, ¿puedes, por favor, cerrar tu micrófono? Sí, ya está. Sí, me preguntabas cuál es lo que puede hacer la cooperación internacional para reforzar los esfuerzos fiscales y financieros.
Bueno, en parte lo había comentado anteriormente. La primera parte es, obviamente, la cooperación internacional está financiando a casi todos los países, de acuerdo a los datos que estamos manejando. Hay algunos que tienen financiamiento hasta de 4 instituciones diferentes, hasta de bonos soberanos, o sea, están bien repartidos. Otros tienen un poco menos de ayuda, o incluso hay algunos que no vemos que hayan recurrido a los organismos internacionales para el financiamiento, pero doy fe que desde la parte del BID estamos ayudando a un montón de países. Pero además está todo el apoyo que se está brindando en asistencia técnica, en acompañar a los países en mejoras ya más de temas de políticas, de inversión, que es lo que nosotros también estamos aprendiendo en el camino, estamos produciendo nuevos productos de conocimiento, porque bueno, la pandemia es algo que en esta generación no la hemos conocido o no la hemos conocido de esta manera, así que se están haciendo muchos estudios adentro y estamos también tomando conocimiento desde afuera y apoyando en fortalecer a los países en poder dar una respuesta rápida a la pandemia, tanto en generar recursos o reasignar recursos que ya estaban para poder usarlos de manera urgente, de tener compras eficientes, contrataciones eficientes, poder hacer llegar esa ayuda, por ejemplo, no solamente con estos sistemas electrónicos para poder focalizar a los más pobres y que estén cubiertos todos los pobres con ayuda, sino también con pagos electrónicos, de manera que lo puedan tener, digamos, y que todas puedan tener acceso a esos pagos electrónicos de una vez y por todas. Entonces, tenemos también lecciones aprendidas, tanto de países internacionales fuera de la región, como de países de la región, que compartimos permanentemente con ellos, ¿no? Y también, por supuesto, en nuestros programas de apoyo fiscal que hemos implementado en los últimos meses, tenemos varias fases y varios componentes de ayuda, no solo la parte de generar recursos lo más pronto posible y de la forma y que se puedan gastar de la manera más eficiente, sino que también estamos previendo planes de recuperación fiscal, social y sostenibilidad y de actividad económica para la pospandemia, como hablaba hace un rato. O sea que estamos estudiando todas las medidas importantes y posibles para que los países vuelvan a tener crecimiento, mejoren su situación social que fue empeorada de una situación inicial que no era buena y que vuelvan de a poco a lograr la sostenibilidad fiscal, que las tres son importantísimas para retornar el crecimiento con equidad. Yo coincido que esta crisis todavía no sabemos cuándo va a terminar. Es una crisis que empieza con un virus, es una crisis de salud y obviamente va a terminar el día que se acabe el virus. Así que mientras tanto vamos a tener que hacer esfuerzos enormes en nuestra política fiscal y en las instituciones para poder llevar adelante este camino. La parte de mejora, sigo insistiendo que hay mejoras en la eficiencia, lo que llamamos la eficiencia técnica, en la que se pierde 4.4% del PBI, que es como un 20% del gasto público en muchos países, incluso en países tanto más ricos del sur como en países de América Central y en países caribeños. O sea que hay maneras de reasignar ese gasto y como dijo Jorge, también con mejores evaluaciones, mejores spending reviews y mejores reasignaciones, lo que nosotros llamamos en nuestro libro la eficiencia asignativa del gasto.
Así que bueno, en eso estamos trabajando con todos los países. Gracias. Muy bien, Carola, muchísimas gracias. Y vaya a pasar al turno de preguntas con los participantes, pero parece que Marcio ahora sí está conectado y sí que puede hacernos el resumen sobre esta parte que le habíamos pedido. Muchas gracias, que me escucha. Sí. No, en mi comentario, antes de entrar a la sesión final, quizás un poco más pesimista. Yo creo que el momento que estamos viviendo y que va a ser por todo el año de 2021 es de evitar el colapso económico de varios sectores de nuestras economías. Hay economías que sabemos, no me gusta mencionar países, y Dominicana está muy bien, de los países que en la región está muy bien, pero miremos a Punta Cana, ahí tiene 300.000 personas que viven de un turismo que simplesmente hay que ver cómo evitar un colapso generalizado. Y tantos ejemplos que yo pudiera mencionar. Yo creo que todas las ayudas que se han dado financieras ahora, las pequeñas empresas, eso ha sido lo mínimo. Entonces, lo que tenemos que buscar más, que no creo que es momento que vamos a encontrar para rever hasta derechos o mejorar los fundamentos que tanto hemos perseguido. Yo creo que el próximo año es encontrar medidas para evitar colapsar la economía. Por ejemplo, el gran economista fiscal, ustedes conocen, Zé Roberto Afonso, está proponiendo una economía de guerra y él propone de forma fundamentada, con documentos, que los gobiernos, los tesoros, compren títulos directamente de las empresas privadas con un compromiso de mantener el empleo. Claro que no estamos hablando de una panadería de esquina, ese es otro tipo de apoyo. Pero nosotros, lo que quiero decir, yo entiendo que si no vamos a una política de garantizar un flujo mínimo de fondos, las empresas van al colapso. El sector aéreo mundial ya está colapsado y el sector placentero, shows, teatros, restaurantes, van a colapso económico. Yo soy mucho más pesimista quizás. En los sectores hoteleros, la red de Accor, en mi país tiene 300 hoteles, tiene 270 puertas cerradas. Y va a colapsar. O sea que yo creo que algunos sectores, sin un apoyo directo, nosotros tenemos una queda de 90-100% de las actividades con fuerte efecto en desempleo. Entonces, yo creo que hay fundamentos que creo que tendrán que esperar. Me duele decir del corazón, pero tenemos que salvar los empleos. Y eso necesita política que nunca hemos hecho. Y aún que tengamos que aumentar los gastos públicos que yo he estudiado toda mi vida, yo soy del tiempo que se gastaba 2, hoy se gasta 5, se gasta 4. En mi país, cuando yo calculaba los gastos públicos, era 1.5, hoy va por 4.7. Entonces, quizás es hora de aumentar hasta, ¿no? Pero quería comentar, estoy muy pesimista. Yo creo que si no tenemos una política direccionada de salvar sectores, nosotros vamos a ver colapsos económicos. Está ahí Avianca, va a pasar con todas. Esa es una empresa, pero están así TAP, están las aéreas de todo el mundo. Decía que en Alemania se estudia estatizar empresas. O sea, yo creo que el riesgo es un colapso muy fuerte. Y después me dejaría mis últimos comentarios para la última pregunta. De acuerdo, gracias. Gracias, Marcio. Muy, muy pesimista realmente, sí, poco, pero es más de salvamento, ¿no? Es una economía de emergencia realmente. Yo creo, Irma, que Zé Roberto propone comprar títulos de empresas directamente del Tesoro y él propone que sea con un plazo de empezar a pagar en 9 meses con 30 años, porque si no hay ese aporte de recursos a medianas y grandes empresas, no van a sobrevivir. Hay casos de colapso. Totalmente cierto. Bueno, vamos a pasar a una primera ronda de preguntas o a la ronda de preguntas antes de cerrar el seminario. Yo quiero decir a los participantes que muchas de las preguntas que se han hecho se han recogido, pero ya se han ido contestando a lo largo del webinario. Entonces, vamos a elegir 3 o 4 que creemos que son diferentes y que van dirigidas a alguno de los participantes. Por ejemplo, nos preguntan, Jonathan, ¿qué mecanismos y cómo desde el sistema de integración centroamericana
SICA se puede aportar a estandarizar políticas económicas y fiscales que aseguren la eficiencia, la transparencia y que sean vinculantes para todos. Muchas gracias por la pregunta. Sí, yo creo que desde nuestras investigaciones en el ICEFI, el rol del sistema de integración es mucho más importante en la actualidad de lo que ha sido siempre. El enorme reto consiste en que las medidas que se propongan desde el sistema de integración regional tengan un cierto nivel de aceptación en la población centroamericana y además puedan ser traducidas rápidamente a políticas públicas o, si es necesario, a leyes que permitan darle una viabilidad en el tiempo. Me parece que tenemos dos grandes retos en materia de integración. Por un lado, los esfuerzos de integración económica. Hay muchos que han ido avanzando. Sin embargo, esta crisis nos obliga a entender cuáles son esos sectores que, muy bien decía Marcio, hay que salvar. No todos los sectores van a poder ser salvados. Creo que además es el momento para poder entender con qué sectores económicos debería de quedarse Centroamérica, regresar a la idea de integración de los años 50 y entender las mejores composiciones de economía y bienestar social. Y el otro elemento de la integración es precisamente una política de protección social mucho más regional. Y ahí encontramos diversas oposiciones a la posibilidad de tener estándares de desarrollo social similares. Hay países que tienen que hacer mucho más esfuerzos que otros. Por ejemplo, en algunos cálculos que hemos realizado para el cumplimiento de la agenda ODS, países como Guatemala, Honduras, necesitan para cumplir con la mayoría de esos objetivos elevar gradualmente el gasto y la inversión social hasta 7 puntos más del Producto Interno Bruto, mientras sociedades como la de Panamá y Costa Rica tienen que elevar gradualmente su gasto en 3 puntos del PIB. El reto es que tengamos esfuerzos de cohesión social y cohesión económica de manera más integral. Y uno de los grandes temas con el que podríamos iniciar es esa idea de dar privilegios fiscales a diestra y siniestra, compitiendo entre los propios países por intentar quedarse con algunas migajas de la inversión extranjera internacional. Yo creo que es un tiempo para revisar a profundidad esas estrategias de atracción de recursos y obviamente no seguir compitiendo entre nosotros porque cada vez los estados tienen menos capacidad para recaudar. Y el último elemento en lo fiscal, que es a nivel regional, es que necesitamos tener poco a poco o ir caminando hacia una mejor comprensión de la armonización fiscal entre los diferentes estados centroamericanos, no solo en términos de aduanas o de impuestos a las aduanas, también de impuesto al valor agregado, de impuestos sobre la renta y obviamente una estrategia regional para cerrar los espacios a la evasión, al contrabando y al flujo de recursos ilícitos por donde sale corrupción, pero también la evasión y la elusión de los impuestos centroamericanos. Muchas gracias, Jonathan. Paso a una segunda pregunta. No sé muy bien a quién la puedo dirigir, pero quizá Carola nos puede decir algo. Nos preguntan si hay alguna identificación de buenas prácticas a nivel nacional en América Latina de políticas fiscales contracíclicas. Sí, bueno, justamente mis colegas, no ha sido, yo hago más micro, pero en el libro este que nombré de Mejor Gasto para Mejores Vidas y varias publicaciones posteriores en el BID, han estudiado temas de políticas contracíclicas. No es, obviamente esto es una crisis diferente, o sea que a veces la palabra contracíclica no sé si se aplica acá porque por ejemplo, la actividad económica que hoy está parada en América Latina es en gran parte provocada por la cuarentena, que fue buscada para parar el virus, ¿no? Como una contrapunto contra la economía. Entonces, ¿qué contracíclico voy a hacer si estimulo a la gente a salir al mercado para que se contagie, etcétera, etcétera? Entonces, sí quizás podamos hablar de política contracíclica para la pospandemia, ¿no? Para estimular, como decíamos, la economía para que vuelva a crecer, aunque no sé, como decía recién Marcio,
hasta que el virus no se acabe, actividades como el turismo, las aerolíneas, ¿no? O sea, si hablamos de post-pandemia verdadera, con vacuna, con el virus acabado, obviamente esas actividades esperamos que se reestructuren y tengan algo parecido a lo que tuvieron anteriormente, las que pudieron obviamente sobrevivir, ayudadas o no ayudadas. Pero bueno, la política, perdóname, la pregunta era específicamente porque me fui... Sí, hay una identificación de buenas prácticas a nivel nacional. O sea, en algunos países que ha habido alguna buena práctica de políticas contracíclicas que se puedan... Sí, bueno, volviendo a las políticas contracíclicas, lo que vemos es que en los últimos años en América Latina hemos tenido políticas contracíclicas asimétricas. En el momento bueno del ciclo hemos aumentado el gasto corriente, ¿no? O sea, hemos hecho lo que hablaban antes de populismo, un montón de transferencias de gasto corriente y descuidamos la inversión en capital físico y en capital humano. Cada vez tenemos menos capital físico en inversión en infraestructura como porcentaje del gasto público total, y menos y peor calidad sobre todo peor calidad de la inversión en capital humano o al menos no mejoramiento. ¿Y qué ocurre? El multiplicador del gasto público, y eso también está en la publicación, es mucho mayor con el gasto en capital que con el gasto corriente. Entonces, en el ciclo bueno, positivo, hemos incrementado el gasto corriente. Y en el ciclo malo, con esto de que el gasto es difícil de cambiar, como dice mucha gente, lo que es más fácil de disminuir es el gasto en capital. O sea que en los ciclos negativos hemos disminuido el gasto en capital, y al ser el multiplicador 10 veces más grande que el multiplicador del gasto corriente, eso ha empeorado incluso más la caída en la actividad en el ciclo negativo. Por eso creemos que en la pospandemia es muy importante esta reasignación de gasto al gasto en inversión. Y cuando digo gasto en inversión en capital humano, me estoy refiriendo al capital humano de los más pobres. O sea, que sería además no solamente incentivando el crecimiento, pero incentivando la equidad, y la equidad de largo plazo, porque el capital humano de los más pobres es lo que realmente va a sacar a la gente de la pobreza estructural, más que las transferencias que obviamente son necesarias en la transición, ¿no? Una política muy fuerte para mejorar su acceso a la salud, su acceso al capital, a la educación, su acceso realmente que hoy en día no lo tienen, sobre todo el acceso a la calidad de la educación y a la calidad de la salud. Muy bien. Tengo algunas preguntas mucho más generales que yo creo que además se han ido, el chat está siendo muy activo y se están contestando preguntas también en el propio chat de la reunión, del webinario. Pero quiero resaltar, bueno, una que parece más sobre cooperación internacional, que hemos hablado menos, ¿no? Dice, sabiendo que muchos estados están realmente capturados por, dice el participante, por termitas fiscales, es decir, que es muy difícil que haya un espacio fiscal, como estamos repitiendo continuamente, que es muy difícil que haya un aumento de impuestos, que es muy complicado tener un nuevo pacto fiscal. Pero ¿podría hacer un actor externo como la cooperación internacional alguna medida, alguna acción que pudiera impulsar estos pactos fiscales en el interior de los países? ¿O habría una reacción siempre contraria en este sentido? Jonathan, la pregunta era para ti. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos hecho un análisis de cómo están las correlaciones de fuerzas en los congresos de Centroamérica. Y encontramos que hay 3 congresos en donde habría una posibilidad de tener una discusión que avance y que se convierta en leyes. Estos son Honduras, Nicaragua y Panamá. Estos congresos tienen mayorías oficialistas que pueden empujar una reforma fiscal mucho más integral. Y no voy a entrar a detalles sobre la legitimidad, pero obviamente esto sí es un factor determinante también del éxito que pueda tener frente a la sociedad. Después Costa Rica, El Salvador y Guatemala, efectivamente no hay condiciones políticas en este momento
para pensar en un acuerdo fiscal que pueda convertirse en ley, más allá de la discusión que podamos dar desde otros espacios. El reto es que el peor negocio que puede tener hoy la élite centroamericana es una sociedad más fracasada de la sociedad actual. Lo que depara para Centroamérica el no tomar acciones de mediano y largo plazo no es un futuro halagüeño, y eso debería de crear alguna conciencia. Pero también hay que decir que el debate fiscal debería de estar teniendo también las voces de las grandes mayorías, de los empleados depauperados que no tienen acceso a seguridad social, que no tienen contrato, de los enormes bolsones de pobreza urbanos, rurales. Es decir, si la discusión de un pacto fiscal sigue siendo meramente elitista, es muy complicado poder cambiar las condiciones. El reto es crear una conciencia social sobre esta necesidad que tenemos. De acuerdo, muchas gracias, Jonathan. Ya vamos terminando, entonces me gustaría dar el último turno de palabra a los ponentes que tan amablemente han ido contestando a mis preguntas, a sus preguntas, para que nos den una última visión y si ha quedado algo en el bolsillo, alguna respuesta, alguna pregunta que lo puedan desarrollar. Le doy la palabra a Jorge, que no ha hablado últimamente. Jorge, ¿nos das tu último turno? Sí, bueno, precisamente además quería acabar un poco al hilo de cómo reorientar la política fiscal para la etapa de recuperación. Por supuesto, la división de las dos fases entre mientras dure la pandemia y a partir de que consideremos concluida la pandemia, aunque ahora nos parece lejos, pero desde luego creo que habrá un momento, evidentemente, en el que esto sucederá o que tendremos, obviamente, los avances farmacológicos para poder enfrentarnos a ella, pues como nos podemos enfrentar a otras infecciones. Es decir, en la segunda etapa, bueno, yo creo, y me ha gustado lo que ha dicho también en este tema Carola, la idea de crecimiento económico, esa idea de rentabilidad social. Desde luego, un elemento clave para mí es la inversión en capital humano. Estoy totalmente de acuerdo. Si antes no dejé muy claro la idea de que no me vale cualquier expansión de gasto, y puse el ejemplo de algunas de las medidas dirigidas a crear infraestructuras en una primera etapa de la anterior crisis financiera y su escasísima rentabilidad social. En cambio, y en esto yo creo que compartimos totalmente las mismas preocupaciones los países de América Latina, América Central, Caribe y de Europa. Empecé en mi primera intervención situando el marco en el que ha irrumpido la pandemia, y esto no podemos ocultarlo. Esto es un momento de transformación tecnológica importante, es decir, llevamos 2 décadas unidas al proceso de globalización que ya viene desde la década de los 90, en el que ambos drivers, ambos factores de empuje determinantes están condicionando nuevos equilibrios en la sociedad, tanto productivos como de hogares. Y en esto, desde luego, el riesgo de pobreza, y cada vez hay más evidencia empírica en los trabajos académicos, el riesgo de la marginalidad, de la pobreza, viene determinado en muchos casos por no tener el suficiente capital humano. Esto es algo fundamental. Es decir, muchas veces nos planteamos, y hay países, y España es uno de ellos, donde tenemos actividades que podríamos calificar como de bajo valor añadido, y esto es un problema, porque es verdad que la dependencia estructural, por ejemplo, con el sector turístico o con algunos otros sectores, determinan esa creación de valor añadido. Pero es verdad que la transformación tecnológica está generando ganadores y perdedores. Bueno, creo que este es el momento de buscar un crecimiento
inclusivo, que intente no dejar atrás a nadie, sobre todo por esa vía de adaptarnos a lo que en años futuros pues van a ser los procesos tecnológicos, por supuesto, con las diferencias entre países que conocemos. Y todo esto incluso se extiende al ámbito de la fiscalidad, es decir, nos ha pillado en el año clave de discusión en el seno de OCDE de los pilares del programa BEPS. Esto es fundamental, es decir, ahora mismo pensar que nuestras figuras impositivas que están creadas bajo unos principios de coordinación fiscal internacional que prácticamente tienen un siglo, pueden seguir aportando recursos suficientes, etcétera. Realmente, bueno, esto es un debate que, insisto, que en OCDE y en el ámbito de la Unión Europea llevamos ya desarrollando desde hace bastante tiempo. Y bueno, pues evidentemente tenemos que transformar nuestra fiscalidad, pero no la podemos transformar de espaldas a todo este cambio tecnológico. Esto implica figuras fiscales más eficientes, que permitan que no se utilicen paraísos fiscales o que simplemente no se quede la recaudación allí donde los clientes o los usuarios la generen. Esto pasa exactamente igual en el ámbito de la fiscalidad medioambiental. El déficit de la fiscalidad, déficit en el sentido de carencias, de limitaciones de la fiscalidad medioambiental, en general en casi todos los países del mundo, pero sobre todo también, obviamente, en los países más desarrollados. Bueno, este es un reto al que nos estamos enfrentando y que también debería hacernos pensar en cómo reequilibrar estos sistemas tributarios para tratar de cubrir todo esto. Insisto, tampoco veo que sea el momento más perentorio a corto plazo. Sí estoy de acuerdo en la idea de recortar beneficios fiscales, gastos fiscales, sobre todo las spending review que en algunos países, incluido España, estamos haciendo de los gastos fiscales, ponen de manifiesto que en poquísimos casos realmente son eficaces para los objetivos que pretendidamente se buscan. Más bien, lo decía el colega de ICEFI, en muchos casos los incentivos fiscales que se conceden en los impuestos no dejan ser el resultado de grupos de presión que de alguna manera tratan de extraer rentas en todos los países del planeta cuando se configuran los sistemas fiscales. Y por último, para concluir, creo que también va a ser el momento del enforcement tributario. Es el momento de intentar ampliar la generalidad en la aplicación de los impuestos. América Latina, Centroamérica viven con niveles de informalidad o alegalidad difícilmente compatibles con una aplicación general de los sistemas tributarios que respeten principios de equidad horizontal y vertical. Es el momento del compliance tributario. Creo que las grandes compañías no pueden jugar en sus planteamientos a estrategias de planificación fiscal agresiva. Y bueno, parte de ese pacto fiscal que estábamos reivindicando pasa, yo creo, porque agentes como las familias, agentes como las empresas, en todos sus niveles de tamaño, por supuesto, las microempresas son un problema a efectos del cumplimiento fiscal muchas veces. Bueno, pues realmente sin un poco un esfuerzo coordinado, pero cambiando la estructura de un sistema tributario y no cayendo en el populismo fiscal, como bien indicaba Marcio hace un rato, deberíamos ir avanzando, aunque no sea justamente el momento ahora mismo de subir impuestos que de alguna manera contraigan la demanda clarísimamente, pero sí en paralelo tener pactada y tener diseñada una reforma tributaria inclusiva que no pierda esos vectores, el de la globalización, digitalización, el del medio ambiente y el del cumplimiento fiscal general. No tendría más que decir. Muchísimas gracias, Jorge. A no ser que Carola o Jonathan quieran decir alguna cosa adicional, yo ya estamos terminando, tenemos que ir terminando. Le daría la palabra a Marcio, que nos lo ha pedido hace un tiempo, para que ya dé los últimos añadidos a su exposición. Muchas gracias, Irma. Yo quisiera terminar con un lado positivo, porque creo que he sido también muy pesimista. Pero es que estoy, porque no creo que vamos a resolver nuestros problemas que hemos buscado toda la vida en el próximo año. Pero hay espacio. La querida Goenaga, mi amiga, preguntaba sobre la moral tributaria. Yo creo que hay espacio para subir la moral tributaria, porque si los países tienen hoy, al final nuestras sociedades
igual están viviendo un momento de que sí, el gobierno me puede ayudar, sí, yo debo hacer parte de la colectividad. Entonces, mismo la informalidad, hoy la gente está pensando, bueno, a veces yo no estoy amparado por ningún programa por estar totalmente en la informalidad. Yo creo que vamos a tener un espacio positivo, pero de inmediato yo creo que debemos buscar también, y el 7 está trabajando en eso, la tributación de la economía digital no puede ser solo para países desarrollados. Estamos trabajando con el BID de forma intensa, junto con la OECD, con el Banco Mundial, y el 7 está encargado de preparar un sistema para pequeños países implementar la tributación de la economía digital. Noruega nos está apoyando en eso y la idea es tenerlo en 8 meses. Ya tenemos El Salvador, ya tenemos Guatemala, Panamá, que van a ser los pilotos. Ese trabajo lo estamos haciendo con apoyo del BID, del Banco Mundial y de la OECD. Creo que la economía digital no puede ser una fuente de ingresos solo para la economía desarrollada. La segunda, yo creo que hay un momento para el impuesto verde, que siempre también hablamos, pero no salimos de ahí. Cuando hablamos de impuesto verde, terminamos con adicional a la gasolina. Y, o sea, hay un momento para crear impuestos que den una protección al medio ambiente, en mi concepción. Y hasta para evitar otros impuestos que no tengo ese lado, ese beneficio positivo, ¿no? Y creo que es el momento de fortalecer las administraciones tributarias. Y les hago un apelo, porque no podemos tener fortalecimiento fiscal y yo pudiera decir números, no lo voy a hacer. Hay administraciones tributarias que no saben si pueden el otro año tener una compra de mínimos equipos de informática. Entonces necesitamos, aunque los recursos sean pocos, pero un planeamiento de recursos de mediano plazo. Creo que el rol del BID aquí es crítico, siempre lo ha hecho, pero para forzar un mínimo de planeamiento de mediano plazo para las inversiones en el uso de la tecnología de la información. Mira, yo pudiera hablar 1 hora sobre los buenos ejemplos que tenemos hoy en Ecuador, en Brasil, en Chile, en otras administraciones con el uso de la facturación electrónica. Hoy nosotros estamos midiendo el desempeño de los sectores en la semana pasada con la facturación electrónica. La facturación electrónica puede ser un gran elemento para mejorar la calidad de las compras públicas. En Brasil hay ejemplos de uso de compras que están vinculadas los precios por lo que los precios practicados en el sector privado la semana pasada. O sea, yo creo que hay muchas cosas que pasan y que van a depender de un impulso de los organismos internacionales al fortalecimiento de las administraciones tributarias. Y también me permitan, yo creo que puedo comentar, pero yo siempre he dicho, o sea, there is life beyond BEPS. O sea, yo he apoyado el BEPS desde el primer día de forma incondicional, pero siempre decía, nuestros problemas son exponenciales porque tenemos una base erosion. Tenemos que combatir la evasión de IVA, la evasión de renta. Entonces, tenemos que fortalecer las administraciones tributarias para que buscar un poco más de que solo el abuso del planeamiento tributario internacional. No me comprendo mal, eso es fundamental y tenemos que seguir trabajando juntos. Pero hay prioridades internas que estuvieron un poco tiradas al lado, quizás porque no eran prioridades de todos. O sea, ahora vemos que necesitamos fortalecer el básico, fortalecer catastros en las administraciones tributarias, cuenta corriente, fortalecer auditorías, fortalecer sistemas. Y eso no es dar un paso atrás, es dar un paso más amplio. Quizás en los últimos años estuvimos también demasiado controlados solo en la tributación internacional y hemos dejado un poco al lado las debilidades de la tributación y combate a los problemas nacionales. Con eso me concluyo porque sé que el tiempo está corto y igual para mí. Muchas gracias a todos, ha sido un gustazo, estoy siempre a orden. Felicitaciones a todos ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias.
No se me oye, perdón. Perdón, muchísimas gracias a todos. Es muy difícil resumir todas las ideas interesantes que han ido saliendo a lo largo de esta conversación. Espero que podamos tener una relatoría que lo pueda resumir, porque hay muchas cosas en las que teníamos que seguir hablando y tendremos que seguir elaborando. Yo lo que quería era simplemente cerrar y invitar a los participantes al seminario, al tercer webinario que tendrá lugar el jueves 14 de mayo. Y en donde se abordará el papel de la cooperación internacional para apoyar a los países más afectados por la COVID y las problemáticas específicas de los países de renta media. En concreto, se abordarán algunas de las temáticas claves de la cooperación financiera, la condonación o la cancelación de la deuda pública, las líneas de financiamiento reembolsable, las condicionalidades y otras de la cooperación fiscal, como el BEPS, el que estábamos viendo ahora, el BEPS, el Base Erosion and Profit Shifting, los impuestos globales, las reformas tributarias. En fin, como muchos mecanismos para apuntalar la fase de recuperación tanto en el plano económico como social. Tendremos la participación de la CAF, de la OCDE, del Banco de Integración Centroamericano y del CIAD, que participarán en este seminario que cierra el ciclo. Como último, agradecerles a todos los participantes, los ponentes, muchísimas gracias, muy útil, muy fructífero, y a todos los participantes que han hecho también preguntas muy interesantes y que nos van a conformar un avance en todo. Gracias. Adiós a todos. Chao. Carola, Jonathan, Jorge, Marcio, mil gracias. Gracias a vosotros. Adiós.